Hola, buenas tardes. Hoy en la huerta vamos a hablar sobre el riego en verano. Idealmente podemos confiar en un sistema de riego por goteo, pero si no tenemos este sistema, vamos a ver cómo vamos a regar nosotros en nuestra huerta y cuáles son las tareas o métodos más sencillos para maximizar el agua y que nos rinda más nuestro riego en macetas o en el suelo. El riego de verano tiene una dificultad, es que difícilmente nos va a alcanzar el agua de lluvia para mantener nuestras plantas turgentes, es decir, bien con las hojas bien turgentes, húmedas, con humedad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener que usar algunos métodos para mantener el agua en nuestras macetas. El más importante de todos es tener cobertura. Cobertura es cualquier material vegetal seco. Yo en este caso voy a usar cortezas o chips, porque en la huerta, en la terraza hay mucho viento, entonces nosotros no tenemos que ver el suelo o el sustrato, sino que tenemos que ver estas cortezas en la huerta. Si no tenemos cortezas, podemos usar pasto seco u hojas secas, del mismo modo los colocamos sobre el suelo o el sustrato. Esto nos va a ayudar a que el agua se evapore menos. Otra técnica para evitar que el agua se evapore es en verano regar por la mañana, a principios de la mañana o al final del día. De esa manera lo que nosotros regamos se mantiene en nuestras macetas o en el suelo y evitamos que se evapore. Otra de las alternativas que tenemos es a la hora de preparar nuestro sustrato. El sustrato es esta mezcla de tierra y compost y en este caso perlita, que son estas pelotitas blancas que nos van a ayudar a mantener la humedad. Si trabajamos en macetas chicas o que estén muchas horas al sol, podemos sumar más perlita o en este caso vermiculita al sustrato y de esta manera vamos a tener un sustrato o suelo que mantenga la humedad durante más tiempo. Otro de los tips que tenemos que tener en cuenta para tener una huerta que crezca bien en verano y que pueda mantener el agua es preferir la siembra en almácigos, es decir, en pequeñas macetitas que podamos tener a la vista y manejar de una forma más cómoda, en lugar de sembrar de forma directa. ¿Por qué? Porque si nosotros sembramos directo en la huerta y nos olvidamos de regar justo cuando estaba germinando esa semilla, lo más probable es que esa semilla se muera y que no pueda retomar el crecimiento. Entonces, para mantener nuestra huerta con humedad durante el verano y durante el calor, es importante usar cobertura, incorporar perlita o vermiculita al suelo, hacer siembras en almácigo en lugar de siembras directas con los cultivos que permitan este tipo de siembra. Y después de todo esto, muchos estarán preguntando, bueno, ¿qué cantidad riego? Bueno, eso es muy difícil de decir genéricamente porque la cantidad de agua que nosotros incorporemos a la huerta depende de un montón de factores. Depende, por un lado, del tamaño de la maceta. En macetas pequeñas vamos a tener que regar con mayor frecuencia y en mayor cantidad porque almacena mucha menos agua. Otro tema importante es el material. En este caso es una maceta de zinc que, si está expuesta a muchas horas de sol, se va a calentar y se va a evaporar. Lo mismo con macetas de plástico. Podemos tener macetas de barro o de fibrocemento, que en este caso, al ser un material poroso, parte de lo que reguemos se va a ir a la maceta, al material, y perdemos agua. Entonces depende del tipo de maceta, el tamaño, el cultivo, porque hay plantas que pueden crecer aún con el sustrato seco, como el romero, la salvia, el tomillo y el orégano, y otras como la lechuga, que tiene que estar siempre húmedo el sustrato. Otra cuestión tiene que ver con el tipo de sustrato con el que trabajemos, si tiene o no perlita o vermiculita, si hace calor durante esos días o si hay mucho viento. El calor y el viento van a hacer que el agua se pierda de la huerta. Entonces, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta y, pese a todo esto, lo más probable es que en verano tengas que regar todos los días tu huerta, así que hay que hacer un esfuerzo extra y un ratito más en la huerta para mantener nuestra huerta saludable y poder tener cosechas durante todos estos meses de verano y de calor.